bienvenido. No voy a caer en provocaciones. No, no, estamos hablando de la campaña. Hoy se anunció ya una fecha, por cierto, vamos a arrancar por allí. Esta fecha tentativa, pues el primer cuatrimestre de este año, antes del 30 de abril serían las elecciones, ¿no? Sí, cuidado si ese día que cae domingo, ¿no? El 29. 29. A Diosdado Cabello en la intervención que acaba de hacer hace unos minutos. Uh-huh. Y mira, lo más curioso, y yo creo que esto es lo que hay que destacar, fíjate el talante poco democrático del gobierno, que lo que debería ser un anuncio en cualquier país democrático, proactivo, convocante, etcétera, aquí se anuncian las elecciones como represalia. Fíjate que en el decreto, en el decreto que propone, habla de las sanciones a los funcionarios, Uh-huh. como que si la oposición venezolana tuviera discrecionalidad sobre la aplicación o el levantamiento de sanciones. Entonces dice, bueno, esta es una represalia. Como fuimos sancionados, elecciones para tal momento, para tal fecha. Uh-huh. Entonces, mira, eso de suyo, hecho así y en estas circunstancias, es verdaderamente preocupante. No es una convocatoria electoral, habiéndose vencido, porque esté por vencerse el periodo del presidente de la República, diferente a las elecciones anteriores donde se convocaban las elecciones, por cierto, las de gobernadores tardíamente, porque las autoridades tenían su periodo vencido, los gobernadores y los alcaldes, sino que aquí se anuncia la celebración de elecciones en un lapso inminente, como una represalia a consecuencia de la aplicación de sanciones, y que por cierto tiene otra cola. Y es que el gobierno dice de una vez, tanto que se esmeró en que se hiciera un diálogo, en que se convocaran las reuniones en República Dominicana, que ese era un tema esencial de la que estuvieran presentes 4 cancilleres, y de repente dice, bueno, como hay represalias, una patada a la mesa. Que por cierto, uno de los ítems, quizá el más importante para el gobierno en esas negociaciones, o en esas conversaciones, o en ese diálogo, se le puede poner la palabra que quiera, estuvo precisamente la gestión para el levantamiento de las sanciones. Ahora, pero insisto en el tema, el que se apliquen las sanciones o se levanten, el hecho en sí no puede ser utilizado como una especie de represalia para convocar las elecciones, que ese es el contenido, ese es el mensaje definitivo de lo que ha anunciado hoy Diosdado Cabello. ¿Es la muerte del diálogo eso, de la negociación política? Bueno, mira, yo no sé cómo evaluar estas circunstancias, son ellos mismos quienes han dicho que si se aplican sanciones, pues no concurren más al evento. Allá los cancilleres que están concurriendo, los 4 cancilleres, Rodríguez Zapatero, el presidente de República Dominicana, el canciller dominicano, Miguel Vargas, que evalúen. Okay. Ahora fíjate, hay otro hecho que creo que es importante destacar, y es que el Consejo Nacional Electoral queda como un ejecutor de órdenes en la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, mira, bueno, ya sabemos que nosotros no estamos en una democracia, ¿no? Ya sabemos todos los poderes públicos puestos al servicio del Ejecutivo, incluso esa Asamblea Constituyente, que como todos sabemos se convocó y se eligió de ellos con ellos. Pero bien, la Asamblea Constituyente, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Defensoría, en fin, todo, el Consejo Nacional Electoral, todo puesto al servicio de las órdenes del presidente de la República. Entonces, ¿quién, por ejemplo, puede creer que en este país hay equilibrio funcional o independencia de los poderes públicos? Todo el mundo sabe que el único poder público, por cierto, de elección popular y no vegetable, por una concurrencia electoral sin precedentes, que fue la Asamblea Nacional, mediatizada o minimizada por estos poderes subalternos, porque o por vía de sentencia o por vía de decretos de esa constituyente han hecho nugatoria la voluntad popular que se expresó para elegir a esa Asamblea. Por cierto, entre las conjeturas y las cosas que se especularon hoy, que podrían ser anunciadas por la Asamblea de Maduro, estaba la eventual disolución de la Asamblea Nacional, cuyo periodo no se ha vencido, porque la Asamblea Nacional apenas comienza su 3er año de vigencia y tiene 5. También se había corrido la especie o la voz de que eventualmente podrían disolver la Asamblea Nacional, que es un poder electivo cuyo periodo no se ha vencido todavía, pero bueno, eso no ha ocurrido hasta ahora. Claro, fíjate, pero ya esta fecha de elecciones establecida, bueno, este primer cuatrimestre, aunque la resolución dice que le corresponde al Consejo Nacional Electoral fijará la fecha correspondiente en acatamiento del mandato de la ANC, pues eso pone de carreras a la oposición. Ya estamos terminando el mes de enero. Si las elecciones son en el último día de abril, por ejemplo, que sea posible antes del 30, 29,
pone a la oposición a la carrera para escoger sus candidatos. Pero mira, a reserva de pronunciamientos posteriores sobre el proceso electoral presidencial, todos los factores de la oposición que hemos dicho, y no de ahora, sino desde julio del año pasado, cuando suscribimos el documento que anunciamos al país, donde se contemplaban los lineamientos del futuro gobierno, etcétera, etcétera, que el candidato sería escogido en elecciones primarias. Y la oposición está en capacidad de hacer sus elecciones primarias en 4 o 5 semanas y organizarlas. Por supuesto, tenemos que honrar ese mandato porque todas las organizaciones políticas, incluso más allá de las organizaciones políticas que estamos en la mesa, otros candidatos que no pertenecen a ninguna organización política, pero han manifestado su disposición a aspirar, participarían también en las elecciones primarias que se pueden organizar perfectamente en 4 o 5 semanas. Pero todas las organizaciones políticas, insisto, e incluso eventuales aspirantes que están fuera de los partidos políticos de la mesa, están apostando a que se celebren elecciones primarias para escoger el candidato presidencial. Incluso puede que haya otros, no quisiera pensar en esa eventualidad, que estén pensando, una vez que se hagan las elecciones primarias y que se escoja por votación directa de la gente al candidato presidencial de la oposición, que alguien esté pensando en lanzarse por fuera, porque la verdad es que quedaría hecho polvo cósmico. ¿Cómo evitar quien se lance en quien sea, llámese como se llame? Pero llámese como se llame. ¿Quién podría evitar, y además con toda razón, que se pensara que es una especie de cuña metida por el gobierno para fracturar o para menoscabar o para disminuir el eventual triunfo electoral del candidato opositor escogido? ¿Hay gente pensando eso? No sé, prefiero no meterme en Honduras por ahora, pero creo que la dinámica y la racionalidad que debe privar en todos los aspirantes en este proceso no está de más hacer estas observaciones. ¿Por qué primarias y no consensos, Henry? Porque la forma más democrática es la que consiste en consultar a la gente para que la gente se exprese directamente. Se dice las encuestas son falibles, no porque no sean instrumentos honorables de medición, sino porque la situación es muy dinámica. Una encuesta que puede ser hoy buena, poquísimo tiempo después no es fiable, porque las cosas cambian muy rápidamente. Es la lectura de un momento también. Sí, en las recientes elecciones de gobernadores y en otros eventos, pues las encuestas lo acertaron. Repito, no porque no sean fiables como instrumentos, sino porque la misma dinámica hacía que lo que era bueno para hoy al día siguiente quedaba absolutamente al margen. Bien, el consenso, ¿quiénes forman los consensos? Siempre que tú escoges a alguien por consenso, alguien podría decir: yo no formé parte de ese consenso, yo no me siento comprometido por esa decisión. Un consenso más amplio, menos amplio, quién está, quién no está. La forma más directa de resolver eso es la consulta directa al pueblo. Independientemente del número de personas que concurran, siempre será mayor que el número de personas que concurran para formar el eventual consenso, y siempre será mayor que el número de personas que recoja cualesquiera muestras de cualquiera encuestas o sondeos de opinión. Tenemos que hacer un retorno. Al regreso, bueno, el costo de esas primarias, cómo se pagarían esas primarias, pero también quiero aprovechar la oportunidad para recordar que hoy es 23 de enero, el día en el cual fue derrocada pues formalmente la dictadura de Marco Pérez Jiménez, que huyó Pérez Jiménez. Bueno, es momento pues para recordar a todas las personas que lucharon en ese tiempo por la democracia, a los que fueron detenidos, a los que murieron, a los que dieron todo su esfuerzo para que cayera la dictadura. Vamos a hacer la pausa, ya venimos. No, yo me conformo con ser concejal. Pero mira, por encima de cualquier aspiración, el lenguaje directo, la comunicación directa, es esencial en los dirigentes políticos. ¿Qué es lo que nos enrostran a veces a los políticos? Bueno, no dicen la verdad y la política nunca se han llevado bien, en fin. La frase, por cierto, de Hannah Arendt. Pero realmente, mira, te lo puedo decir por mi experiencia personal. A veces tú te vas al interior, a cualquier estado del país, a veces te consigues auditorios, yo no te diría que hostiles, pero sí con mucha reserva, con mucha aprehensión, muy críticos, pero esas críticas siempre en el intercambio tú vas viendo que la posición es por lo general por falta de información. Cuando tú empiezas a intercambiar impresiones, te preguntan y respondes con absoluta sinceridad, porque la gente sabe si tú le estás diciendo verdad o no.
Esa es una simple percepción humana. Bien, cuando tú le dices directamente a la gente lo que está ocurriendo, esto lo hicimos por esto no lo hicimos por aquello, tenemos este riesgo, tenemos este problema, la gente inmediatamente cambia de actitud, te sigue preguntando, sigue siendo crítico cuando no estás de acuerdo con lo que haces o dejaste de hacer, pero se manifiesta muy anuente cuando está de acuerdo con la explicación que le ha dado, que despeja las incógnitas que tenía. Muchas veces la posición crítica o de reserva es por falta de información. Entonces eso de alguna manera hay que resolverlo, y eso no se resuelve sino con el contacto directo. Se resuelve a través de programas como estos, que tengan mucha sintonía. Ojo, y tolerancia aún frente a los insultos. Tú no te puedes poner en un rifirrafe de pico y pata con el que te insulta. A veces te insultan por rabia, a veces te insultan para sacarte de casilla, a veces te insultan simplemente para descalificarte porque creen que de esa manera favorecen la posición que ellos defiendan, etcétera, etcétera. Eso tiene muchas razones, pero en todo caso ser tolerante frente a la crítica, aún frente a las críticas injustas. Henry, fíjate, hay un proceso de validación. Acción Democrática va a concurrir a validar, pero PJ, Voluntad Popular y otros partidos están anunciando que van a respaldar que se valide la tarjeta de la MUD. ¿Cómo analizas tú esto? Bueno, esa es una posición muy respetable. Ahora, la tesis nuestra es que tenemos que tener el mayor número de tarjetas validadas posible. Fíjate lo que pasó, por ejemplo... Bueno, la propia MUD tiene siete estados donde tiene problemas. A eso te quería referir. En las anteriores elecciones de gobernadores, unas sentencias absurdas de 7 tribunales de instancia penales dictaron 7 sentencias para impedir que la tarjeta de la MUD en 7 estados, entre ellos Zulia, Bolívar, etcétera, estados importantísimos, para que la MUD no postulara. ¿Qué tal si no hubiésemos tenido las otras tarjetas validadas a postular? Pues no hubiéramos podido postular. Ahora, ¿cuál es nuestra tesis? Si algunas organizaciones políticas, por las razones que tengan, quieren validar por la tarjeta de la MUD, eso nos parece muy bien. Pero no pueden tampoco criticar o coartar el derecho que tiene Acción Democrática de validar sus tarjetas, como está validada, por ejemplo, la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, la tarjeta de Avanzada Progresista, la tarjeta del MAS, la tarjeta de COPEI, etc. Cuantas más tarjetas validadas tengamos, mejor para la unidad como totalidad. ¿Y AD tiene músculo para validar un solo fin de semana frente a los otros partidos haciendo lo mismo? En eso estamos, claro que sí. Ahora fíjate, repito, tú lo que no puedes utilizar es tu propuesta de validar una tarjeta, en este caso la de la MUD, que sigue estando amenazada, porque el gobierno le estorba, le molesta la tarjeta de la MUD, que sigue estando amenazada. Tú no puedes utilizar tu deseo de validar una tarjeta criticando o denostando de los que en legítimo uso de nuestro derecho queremos validar la tarjeta de nuestra organización. Ojalá estuvieran todas validadas. Yo le dije a los compañeros de Voluntad Popular, a los compañeros de PJ, validen por sus tarjetas bajo la consigna, bajo la convicción de que cuantas más tarjetas tengamos validadas, mucho mejor. Ahora, Henry, ya anunciaron las elecciones para el primer cuatrimestre, es decir, en cualquier momento pues se fija la fecha ya definitiva de las elecciones, y esto puede agarrar a la oposición, bueno, con los zapatos desamarrados, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo sobre el método? Pero el método está acordado desde hace tiempo. El método son las elecciones primarias. Eso está acordado y suscrito en documentos públicos. O sea, no hay nada que discutir allí, porque hay que poner fecha en la primaria. He escuchado, decir que yo comparto a voceros de Primero Justicia, a voceros de Voluntad Popular, pedir y hablar de la fijación de las elecciones primarias. Públicamente lo han dicho. Y me parece que es una posición correcta. Mira lo que pregunta aquí un tuitero que se llama Pitufo Marrón, @Anukaki66, dice: buenas tardes, excelente programa. Pregúntale al invitado cuántos miles de dólares debe pagar el que aspira a participar en la primaria, por favor, a ver si me animo. Bueno, mira, como el Consejo Nacional Electoral no va a poner máquinas ni va a hacer el proceso de primarias de la oposición, pues los participantes, como ocurrió con los gobernadores, tenemos que procurar sufragar los gastos. ¿Quién las organizaría? Súmate. Y además es un complejo, no lo sabemos el costo todavía. Pero súmate a las organizarías. ¿Perdón? Súmate a las organizarías. Súmate. No, súmate no, si es que la Mesa de la Unidad tiene sus propios mecanismos, ya organizó las primarias de la
oposición para escoger los candidatos a gobernadores, y lo escogió en buen tiempo, y esa selección en esas primarias, salvo pequeñísimas objeciones de algunos candidatos que no ganaron, pues fueron resultados que merecieron el respaldo de todos. Nosotros tenemos nuestros mecanismos y además, porque nosotros vamos a constituir el organismo que la va a organizar de manera muy equilibrada. Por ejemplo, si se hace una primaria, el que llegue primero es el presidente y el que llegue segundo vicepresidente, o el candidato debe tener libertad para escoger. Fíjate, mira, Vladimir, lo que vamos a escoger es el candidato presidencial. Ojo, en el documento que suscribimos en julio del año pasado, por cierto, tuve el honor de leerlo ante la opinión pública, incluimos varias cosas, entre ellas la siguiente. En primer lugar, que el próximo gobierno no puede ser un gobierno ni del partido del candidato, ni de los partidos de la mesa, sino que tiene que ser un gobierno mucho más amplio. Y ese gobierno tendrá que llamar capacidades de la sociedad civil, de las academias, de los emprendedores, de los comerciantes, de los industriales, de los vecinos, sumar las mejores capacidades, porque va a ser un gobierno que va a tener por delante una tarea titánica, enorme, para resolver la tragedia de estos ya 18 largos años de desgobierno. Bueno, eso por una parte. Por la otra, también se suscribió el compromiso, aunque esté garantizado en la Constitución la reelección, que el candidato electo renuncia expresamente a su derecho a ser reelecto. Renuncia a eso. Candidato electo. ¿Sí? Y en tercer lugar, que el candidato se escogería por primaria. Ese compromiso está ahí vigente. Y que tiene que ser ratificado, no es necesario que esté ratificado, porque nadie puede estar haciendo suscribir un compromiso hoy y a los 2 días hacer reserva y decir, no, me desdigo o ya no suscribo lo que suscribí, porque eso es lo que nos quita seriedad y respetabilidad ante la gente. Lo que pasa es que los acuerdos en política no siempre duran. No, pero estos no son acuerdos coyunturales. Estos son acuerdos que tienen que ver con lo estructural. Por ejemplo, hay bastantes ideas propuestas en materia económica y social para resolver la crisis que tiene Venezuela. Eso no es coyuntural. Bueno, mira, fíjate, yo te decía, yo recuerdo cuando yo estaba en la política activa, yo era candidato en el PPT, creo que era, y entonces estaba en Caracas y me fui para Margarita a pasar unos días con la familia, y cuando me bajé del avión ya estaba en el tercer puesto, en el tercer lugar, estaba encabezando la plancha y de repente aparecía en el tercer lugar. Lo que te quiero decir que no siempre los acuerdos de política se respetan. Bueno, yo no sé qué pasaría en el PPT, ¿no? No sé cómo es la cosa en ADN. Pero te voy a decir una cosa, los acuerdos que nosotros hicimos en la mesa para la presentación de los candidatos en las 23, 24 listas y en los 63 circuitos fueron acuerdos absolutamente respetados. Absolutamente respetados. Ahí nadie se salió de curso. Fue un proceso de conversaciones, en algunos casos hubo primaria, en otros casos hubo consenso, los menos, la mayoría de los casos fueron por primaria. Bueno, y logramos presentar unos mismos candidatos en todos los circuitos y en todas las tarjetas. Me imagino que designarán una comisión electoral plural, ¿no? Sí. Fiable para todos, fiable para todos. E incluso los que han dicho que no se someterían a unas primarias organizadas por la mesa, los hemos invitado a que se incluyan y participen con todas las garantías, porque aquí no se trata de aventajar a un candidato para que le gane unas primarias trucadas a otro, no. Que todos los candidatos participen en las primarias y que todos tengan garantía de que ese va a ser un proceso fiable y va a ser respetable. Hay un tip para ti que lo vas a responder al regreso, ¿verdad? Vamos a dejar. Señor Henry, ¿cómo harían si no llegase a ganar la presidencia la oposición? Pregunta PJ Buria Mans. Bueno, ya lo vamos a responder al regreso. Si la oposición pierde las elecciones, sigue la oposición. Y si el gobierno las gana, sigue en el gobierno. Pero si el gobierno las pierde, se va a la oposición. Sin escamoteo, sin asalto, sin truculencia, y la oposición pasa a ser gobierno. O sea, eso es lo que tiene que funcionar en un régimen democrático. Además, Vladimir, y ojalá el gobierno se metiera esto en la cabeza definitivamente, no puede sobrevivir bajo ningún respecto, ni política ni económicamente, en el ámbito internacional, un gobierno que sea producto ni de un hecho de fuerza, ni de un escamoteo, ni de una trampa electoral. La comunidad internacional no acepta un gobierno cuyo origen no sea electivo, democrático, de elecciones limpias. Henry, caso Óscar Pérez, ¿qué implicaciones puede tener para el desenvolvimiento político en Venezuela lo ocurrido el lunes de la semana pasada? Bueno, mira, yo creo que ese crimen, que esa ejecución extrajudicial, que además que todos vimos lo que allí ocurrió,
porque el propio Oscar Pérez grabó sus imágenes y sus mensajes, y eso se difundió ampliamente a través de todas las redes. Además, en una expresión a ojos vistas angustiada, e incluso trascendió el sonido, el intercambio con un oficial, con un militar mayor, que estaba allí, con un mayor, sobre la entrega de que estaban desarmados. Después la presencia de unos activistas armados ajenos al sitio, disparando incluso los cohetes estos soviéticos antitanques, los tiros de gracia. Por ejemplo, para situar, ojalá que ese terrible, dramático acontecimiento no hubiera ocurrido. ¿Qué tanto no se hubiera anotado el gobierno si, por ejemplo, en vez de haber ejecutado lo que ejecutó, hubieran atrapado vivos, capturado vivos a todos los que estaban allí, los hubiese puesto en presencia de un médico a la orden del Ministerio Público y los hubiera sacado allí sanos y salvos? Y además... ¿Por qué crees tú que no ocurrió eso? Porque los ejecutaron. ¿Cuál es la... Pero era posible hacerlo. ¿Cuál es la mentalidad del gobierno para no entender que si ese hecho no se hubiera producido como se produjo, esa masacre, ese asesinato a mansalva, más bien hubieran podido capitalizar la captura en vivo, indemne, sin hacerle ningún daño a los capturados allí, que eran 7, 8 personas? Fíjate que... Es más, fíjate, ese hecho, por supuesto, eso no lo trató el señor Cabello hoy en su intervención en la Asamblea Nacional. Ese hecho agravó o perjudicó muchísimo al gobierno e incidió en la aplicación de nuevas sanciones, porque un gobierno que ante el mundo viola la Constitución, viola los derechos humanos, es causante de la hambruna, se niega a abrir la crisis humanitaria, tiene presos políticos, tiene los poderes subordinados, no respeta la voluntad popular y de ñapa masacra, asesina a personas que ya estaban rendidas, absolutamente rendidas, las masacra. Bueno, ¿cuál es la imagen que corre a través del mundo sobre este gobierno? Bueno, la psicología del gobierno no sé. A mí me cuesta mucho creer que, por ejemplo, el presidente de la República hubiera dicho, mátenlo. Es más, tengo entendido que uno de los intercambios, el oficial habría dicho que estaba allí para garantizarle la vida. A eso iba. Ajá. ¿Qué cambió esa realidad? Los disparos que supuestamente salieron de la casa donde estaban escondidos estos señores. No. De esa casa no pueden haber salido disparos, porque precisamente la gente que quería entregarse y negociar no hubiera querido nunca disparar para que los masacraran. Al contrario, estaban rendidos. Y eso se escuchó. ¿Qué interés puede haber tenido el rendido que estaba negociando su entrega pacífica? Y eran los primeros interesados en que ¿Cómo crees tú que murieron entonces los dos funcionarios que murieron? Precisamente la gente que los ejecutó. ¿Cómo crees tú que murieron los dos funcionarios que cayeron allí? Los dos funcionarios, uno del colectivo no puedo hacer hipótesis. Dicen que fue que los asesinaron allí, que les dispararon por la espalda. Pero la pregunta también es, ¿qué hacen allí fuerzas que no son ni de la policía, ni de la Guardia Nacional, ni del Ejército, etcétera? ¿Qué hace ahí un pelotón armado que se dice que funciona en otros sitios y que eran los custodios o quienes distribuían los alimentos, un sitio que llamaban la compactadora? ¿Qué hacía allí ese grupo de personas encabezadas por este señor Heikel Vázquez? Bueno, pues el señor Heikel Vázquez, que no era Guardia Nacional, que no era del CICP, etcétera. ¿Qué hacía allí? Pero ahora las versiones que han salido es que él era de inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana y a la vez era parte del grupo Tres Raíces, ¿no? Pero mira, vaya usted a ver. Pero lo que sí es que ese grupo más bien funcionó, y eso es lo que dicen todas las versiones, como el grupo que ejecutó e incluso que disparó el cohete que voló la casa. Ahora, te lo vuelvo a repetir. Si el gobierno hubiera tenido inteligencia e incluso hubiera querido, más allá de las fronteras venezolanas, exhibirse como un gobierno que respeta, aunque fuera un mínimo principio humanitario, entregarlos sanos y salvos a las personas que estaban allí, y después ha podido decir, mira, estos estaban alzados en armas, secuestraron un helicóptero, se hicieron de unas armas que eran de la Fuerza Armada Nacional, y aquí están sanos y salvos para ser enjuiciados. Henry, ¿hay un cambio de tu valoración sobre Oscar Pérez una vez que murió en ese operativo? Mira, yo no evalúo.
no evalúo su acción militar, su actitud, etcétera. Eso no se evalúa. Lo trascendente es evaluar este hecho bochornoso de la ejecución. Pero además, mira, nadie, ni siquiera, porque no es el caso, cualquier persona que cometa delitos comunes, por más atroces que sean, a esos no se les puede aplicar la pena de muerte, sino que tienen que ser puestos presos, asegurados por la autoridad y puestos a las órdenes de los tribunales, porque en Venezuela no existe la pena de muerte, ni judicial ni extrajudicial, por mucho que por allí anden algunos funcionarios del propio gobierno pidiendo que se establezca en la Constitución la pena de muerte. La inmensa mayoría de los países del mundo están suprimiendo de su legislación la pena de muerte por varias razones. Primero, porque es irreparable. Imagínate tú que tú le apliques a alguien la pena de muerte y al tiempo se determina que es inocente. Determina que el muerto no había cometido el delito que se le imputó. En primer lugar, porque es irreparable la pena de muerte, y en segundo lugar, porque no resuelve nada. Los países que tienen la pena de muerte como amenaza o como señal para amedrentar a los eventuales delincuentes, por esta vía no han logrado reducir los índices delictivos. O sea que la pena de muerte no resuelve nada. Ahora, imagínate tú, si sin estar en la legislación tú la aplicas de hecho, peor todavía. ¿Pudiera ocurrir que con la muerte de Oscar Pérez y su grupo se debilite la vía electoral, que algunas personas dejen de creer en la vía electoral y crean que no hay otra manera de hacerlo sino como lo estaban intentando hacer Oscar Pérez? Bueno, pero es que tampoco fue solución. Si a ver vamos, la vía de hecho, por sensacional que hubiera sido desde el punto de vista noticioso, tampoco resolvió nada. Yo soy de los que cree firmemente, Vladimir, y te lo digo, que yo creo es la vía pacífica, en la vía electoral. Esa es la vía que yo creo. Mira, puede estar amenazada, a uno lo pueden insultar, decir que dictadura no sale con... Los ejemplos históricos universales es de que cualquier gobierno despótico, dictadura, no democrático, que persiga gente, que mate gente, la vía es electoral. Mira, y yo lo digo siempre, por supuesto que hay gente que descarga uno y le dice, bueno, es que eso es por intereses, que por allá, que por acá. Mira, ¿cómo se salió del régimen chileno? ¿Se salió a tiro o con un proceso de negociación y finalmente con el voto? De la dictadura de los militares argentinos, se habla más de Pinochet, pero la dictadura de los militares carapálidas argentinos fueron terribles. En Uruguay, en Paraguay, Brasil incluso. En Brasil, en Centroamérica. ¿Cómo salieron de sus crisis los países de Europa Oriental después de la caída de la Unión Soviética? El espantoso régimen, el abominable régimen del apartheid africano, con procesos electorales, con integración. Porque lo otro es una matanza, una guerra civil, y no se sabe quién gana. Y después que alguien gane en la guerra civil, sigue cobrándole las cuentas al perdedor, como pasó en España con el franquismo después de 40 años de caída de la República, que Franco le siguió cobrando las cuentas a los derrotados de la República Española hasta que por fin se produjo la transición con Adolfo Suárez, que fue también, se muere Franco y después fue una transición negociada y con votos. Así es. Bueno, tenemos un tuit también para Henry Ramos Ayub. Pregunta, ¿por qué tanta división? Todos a una sola tarjeta, que es la más votada y un solo candidato. ¿Es tan difícil renunciar a las aspiraciones personales? Pregunta Gustavo Torres Arcay. La responde Henry Ramos Ayub al regreso. Ya respondí. Ni hay aspiraciones personales y ya di la razón. Cuanto más tarjetas tengamos validadas, mejor para la totalidad de la oposición. Te dejo una pregunta pendiente entonces. Henry, ¿vale la pena participar en estas elecciones presidenciales si no cambian las condiciones electorales? Al regreso. Ya venimos con Henry Ramos Ayub. Que estos sinvergüenzas van a participar como sea. Eso no lo puedes responder. Y lo otro, no, si no se da esto no voy a participar, porque el gobierno va a decir, bueno, esto lo que quieren es abstenerse. Frente a esto hay que ser muy prudente. Por supuesto que hay que seguir luchando por las mejores condiciones electorales, etcétera, y nunca hacer lo que el gobierno quiere para facilitarle el camino. Nunca eso. El gobierno muchas veces actúa pensando que tú con tus actitudes, por acción o por omisión, le vas a facilitar las fechorías que el mismo comete. Mucha prudencia, mucha serenidad y a pensar de manera muy serena, muy reflexiva, lo que vamos a hacer en los próximos meses. Henry, también el otro asunto es el de las propuestas, o sea, ¿bajo qué propuesta básica
tendría que presentarse la oposición en unas elecciones presidenciales? ¿Cuál sería la promesa fundamental? Bueno, mira. Incluso tú como precandidato, ¿cuál sería tu promesa fundamental? Óyeme lo que te voy a decir inclusive ni como dirigente político, como simple observador de lo que está ocurriendo. Cualquier persona que aspire a ocupar un cargo de elección popular y sobre todo la presidencia, tiene que pensar en lo que es la cotidianidad. Mucha gente dice, cuando los políticos estamos en las cuestiones meramente políticas, procesos electorales, participación, etc. Mira, ahí están los políticos pendientes del tema electoral y de sus aspiraciones mientras el país se está muriendo de hambre. No, es que lo que tenemos que comprender todo es que nadie tiene una especie de bisturí para hacer una disección y separar para acá lo político y del otro lado lo económico. Porque es que la tragedia económica por la que estamos atravesando, la falta de comida, la falta de producción, que no se puede importar porque no hay divisa, porque PDVSA está quebrada y ha bajado la producción, etcétera, etcétera, son la consecuencia de la aplicación de un modelo político que hay que cambiar. Y si tú no cambias ese modelo político y esa forma de gobernar, aquí los problemas van a seguir agravándose de manera permanente, de manera constante. O sea que proponer el cambio de gobierno es precisamente procurar o pretender que se cambie también el modelo económico, que es lo que tiene al país destruido. Por supuesto que la gente tiene primero necesidad de comer que de votar, eso es obvio. Lo que pasa es que lamentablemente si no votamos y no salimos de este gobierno, la gente no va a comer. Estamos conscientes el problema de los alimentos, de las medicinas, etcétera, etcétera. Eso lo ves todos los días en la cotidianidad. Mira, yo justo frente a la oficina de AD, tengo enfrente un mercado. Allá en la Florida. En la Florida. Sí, señor. Bueno, hay que ver la tragedia desde 2, 3 de la mañana, la gente haciendo cola. Y cuando tú llegas a las 4 y media de las 5, llego muy temprano a la oficina y pregunto, mira, ¿qué llegó hoy al mercado? No sabemos. Haciendo cola, a ver qué llegó. Y que no me vengan a decir que es cosa de bachaqueo, porque tú ves ahí madres jóvenes lactando al muchachito ahí a las 3 y media, a las 4 de la mañana. Ahí se ha desarrollado una especie de economía paralela que, bueno, venden café, que si arepitas, comidas, esas, para los que están ahí en la cola. Después viene la policía y trata de agarrar los números para pasar a quien le dé la gana a ellos, a quien no le dé la gana, a la Guardia Nacional. En fin, una tragedia, pero eso es todos los días. Por cierto, Henry, ¿tú mantendrías el bono a las mujeres que quedan embarazadas? Mira, hay que, con lo que yo no estoy de acuerdo es en el subsidio universal, en el sentido de que se beneficia el subsidio quien lo necesita y quien no lo necesita. Tú tienes que recurrir a un programa de subsidios directos. Suponte tú, una persona adinerada por una bolsa de harina precocida se beneficia del subsidio igual que se beneficia una persona que gana salario mínimo. No. Pensar en que el subsidio debe llegar de manera directa a la madre, al padre, al desempleado, a quien sea, pero de manera directa. Por supuesto, eso no es fácil implementarlo, pero sí se puede implementar, sí se puede hacer. En otros países del mundo, el subsidio directo, el subsidio no es universal, porque además el subsidio universal cuesta mucho y termina por beneficiar más a quienes menos lo necesitan. Henry, ¿tú tendrías una tarjeta así como la que proponía Manuel Rosales, por ejemplo? Una tarjeta de esa naturaleza. Mira, el mecanismo no sería mi negra, sino mi blanca, porque como tú eres adicto. La tarjeta la negra. Sí, que tú sabes, contigo sería la blanca. Yo no sé si es la tarjeta la negra, si es el carnet de la patria. Yo lo que sé es que hay que implementar un sistema de subsidio directo, porque la verdad es que el país está económicamente destruido y quienes más están soportando la carga de esta crisis económica espantosa son los que menos ingresos y recursos tienen. Y eso hay que atender. Mira, por cierto, alguna vez alguien dijo que los subsidios, etcétera, son una forma de botar el dinero. No, los subsidios no es que son una inversión social, es que son una inversión económica. Tú no puedes tener una economía que se vaya desarrollando y que vaya progresando y que vaya generando empleo y riqueza y producción si tú no tienes tranquilidad social. Entonces, incluso pensando en el saneamiento de la economía, tú tienes que tener alguna forma y algún mecanismo de subsidio directo para aliviar de la espantosa carga que tiene encima la gente que tiene los menores recursos. Henry, el secretario general de la OEA tiene una opinión muy particular sobre la participación en las elecciones presidenciales. Le dice que eso serviría para legitimar la dictadura. Bueno,
Mira que yo soy amigo de Luis Almagro y yo no comparto esa opinión, no estoy de acuerdo con esa opinión de Luis. Nosotros recurrimos desde mediados del año 2016 a la Organización de Estados Americanos pidiendo la aplicación de la Carta Interamericana. Lamentablemente no se pudo lograr el número de votos posibles para la aplicación de la Carta. Bueno, y pasó lo que todos sabemos. Pero la verdad es que los demócratas siempre pensamos aún en medio de las circunstancias más difíciles en una salida electoral y por eso creo que tenemos que luchar. Un tuit para ir al retorno, para que lo respondas al regreso. ¿Está el señor Ramos de acuerdo y apoyaría en caso de ser electo candidato a una posible candidatura de gente lejana a la política, pero con mucha experiencia gerencial? Ejemplo, Lorenzo Mendoza. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Como quiso. Sobre quien no ha expresado nada en ese sentido, a mí me parece casi que una falta de respeto. Que vamos a respetar su opinión, que sea él mismo quien diga, que dé su opinión con relación a esa eventualidad. Y hasta tanto él lo opine, yo creo que no deberíamos tocar ese tema, por respeto para sí mismo, para él. Nicolás Maduro como candidato al oficialismo, ¿cómo te parece si llegara a ser él? O como se ha dicho ya que es el candidato. Bueno, mira, yo creo que ahí como que hubo algún templón de oreja porque Diosdado ayer habría asomado la posibilidad de que el gobierno tuviera un candidato distinto a Maduro, porque habló en términos un poco genéricos de un candidato, un nuevo candidato y un nuevo presidente. Bueno, yo siempre he sostenido que el candidato del gobierno va a ser Maduro. Sería insólito que el presidente en ejercicio, que representa ese sector, de repente y tal, no fuera el candidato del gobierno. Digamos que ese despido indirecto. Eso incluso sería la admisión del fracaso total. O sea, hasta en términos de propaganda, sería pésimo para el propio gobierno poner un candidato distinto, aunque también es un candidato muy malo porque representa un gobierno muy malo. Ahora fíjate, esta fecha que se ha establecido, este primer cuatrimestre, ¿cómo van ustedes a preparar maquinaria, los equipos, todo lo que implica una campaña presidencial nacional, los recursos, cómo van a financiar la campaña si es tan difícil con la situación económica? Mira, ¿tienen buenos pitchers? Las elecciones primarias se pueden organizar, primero las primarias, en 4 o 5 semanas. Y después, bueno, emergencia habrá que constituir todos los equipos porque hay motivación suficiente, Vladimir. Tampoco se trata de una campaña inédita. Si es que tenemos todos estos años y todos estos meses en campaña, las críticas al gobierno, que fundamentalmente la campaña de la oposición en que se basa, en críticas al gobierno de turno que se pretende sustituir electoralmente y ofertas de campaña, y ambas cosas las hemos hecho durante todos estos meses. Tampoco tiene que ser una campaña de años o de muchos meses. La campaña prácticamente la campaña electoral en términos de propaganda y oferta está preadelantada. Eso no es ningún misterio. ¿Para financiar la campaña cómo harían? Bueno, tendremos que hacer esfuerzos, no disponemos ni de los recursos del gobierno, ni de la logística del gobierno, ni de las Fuerzas Armadas, ni de los ministerios e institutos autónomos, nada, esfuerzo de los activistas. ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo, en la campaña de diputados? Cuando ganamos las elecciones y le dimos al gobierno de verdad una lección electoral extraordinaria. Bueno, nosotros hicimos el esfuerzo, fundamentalmente un esfuerzo de los candidatos y de los activistas. Y fueron elecciones que se pensaron y se ejecutaron en muy corto tiempo. Yo, por ejemplo, te puedo decir, yo en mi circuito, yo no puse un afiche. Se trataba de eventos a través de los medios de comunicación, contactos directos, volanteos, conversatorios, contacto directo con la gente fundamentalmente. Bueno, y en mi sector yo saqué prácticamente el 70% de los votos. Y ahí tenía el gobierno un candidato bueno. Y algunos factores de la oposición que lanzaron unas candidaturas, que lanzaron afiches, empezaron con ofensas, con calumnias, con pintas de paredes, etc. Y el resultado electoral fue inequívoco. 70%, mira, ya está San Agustín, San Agustín, está la Candelaria, San Bernardino, está San José, está San Bernardino. Bueno, ese fue el resultado. Henry,
Aquí hay unas preguntas. Feliz tarde, ¿es posible una intervención de Estados Unidos? Shirley Lloyd Dover. Una intervención que militar. No. Ni estoy de acuerdo con una intervención militar extranjera y ningún país del mundo, incluyendo los Estados Unidos, está por realizar ninguna intervención militar. Lo ha dicho los propios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, los propios militares norteamericanos han dicho que... ¿Qué puede provocar las sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea? ¿Qué incidencia pueden tener en la política interna? Bueno, la incidencia... En la vida de los venezolanos. La incidencia es obvia, pero fíjate, con relación a las sanciones, porque el gobierno echa mano del tema de las sanciones en varios sentidos. Primero, para decir que las sanciones las pidió la oposición. Las sanciones no se producen por diligencia o petición de la oposición. Se producen porque hay ciertas circunstancias de hecho que al gobierno lo colocan en situación de ser sancionado. Esos son estándares internacionales. Ahora, otra cosa, la causa de lo que está pasando no fueron las sanciones fueron la consecuencia de lo que está pasando. Es completamente distinto a lo que pretende el gobierno. Segundo, no depende de la oposición que se levanten las sanciones. Es que alguien puede creer, el gobierno venezolano puede creer que si uno vaya al Departamento de Estado o vaya a casa de Donald Trump y le toca la puerta, mire, presidente Trump, levante las sanciones al gobierno venezolano, van a levantar las sanciones. Mientras el gobierno siga incurso en las mismas situaciones que fueron las que generaron la aplicación de sanciones. Por favor. El gobierno va a seguir utilizando como mecanismo defensivo el hecho de las sanciones para tapar sus propias infracciones. Y repito, las sanciones no son la causa, sino las consecuencias de la actitud del gobierno venezolano, que ha roto una serie de estándares y por lo cual matricula para ser sancionado. Dos preguntas rapiditas para el final. Una de ellas, ¿ya tienes tu eslogan para la campaña? Si hay futuro. Y dos, ¿ya tienes en mente tu ministro de la Defensa? No hay gabinete. Bueno, muchas gracias, Ramos Ayub, por habernos acompañado. Y bueno, sigan ahora con Bruna Internacional. Mañana tenemos otro Henry, pero con I latina.